Otra de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales es para modelar un circuito eléctrico. Vamos a considerar el siguiente circuito. Tenemos una fuente de fuerza electromotriz, un inductor, un resistor y un capacitor. Cada elemento va unido al otro, por lo tanto es un circuito serie. Vamos a dar una breve descripción de cada uno de los elementos. Una fuente de fuerza electromotriz, también conocida como FEM, es la que impulsa a las cargas eléctricas y produce una corriente, que puede ser corriente alterna o corriente directa. Comúnmente se encuentra en lo que son los contactos de los edificios, en algunas baterías y algunos otros elementos. Un resistor, cuyo símbolo es R, que se opone al paso de corriente eléctrica, por lo tanto produce una caída de voltaje, cuya magnitud se calcula como corriente por resistencia. Esta es la famosa ley llamada la ley de Ohm. La resistencia tiene unidades de ohms. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que son los resistores, tanto de precisión, ajustables o fijos. Un inductor se representa con la letra L, que se opone a cualquier cambio en la corriente y produce una caída de voltaje, que es la inductancia por la diferencial de la corriente respecto al tiempo. La inductancia tiene una unidad que se llama henries. Un inductor es lo mismo que una bobina. Y aquí tenemos ejemplos de inductores. Y además tenemos un capacitor cuyo símbolo es C, que almacena una carga Q. La carga acumulada se resiste a la entrada de nueva carga y produce una caída de voltaje, que es el inverso de la capacitancia por la carga. La capacitancia tiene la unidad de medida farad o faradios. Y aquí tenemos unos ejemplos de los capacitores. Además, la corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga, es decir, la corriente es igual a la diferencial de carga respecto a la diferencial del tiempo. Y todos los elementos del circuito eléctrico actúan de acuerdo a las leyes de la conservación. En este caso, vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, que me dice que la suma de las caídas de los voltajes en un circuito cerrado es cero, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, la energía suministrada por la fuente se tiene que repartir en el resistor, en el inductor y en el capacitor. Se aplica una fuerza electromotriz de 50 volts a un circuito en serie LR con 1 Henry de inductancia y 100 ohms de resistencia. Inciso A. Determine la corriente IDT si la corriente inicial es de 0. Inciso B. Determine la corriente en T igual a 0.005 segundos. Realice la formulación del modelo y luego resuélvalo. De preferencia, se recomienda realizar un bosquejo del circuito. Tenemos lo que es nuestra fuente, que es de 50 volts, y como es un circuito LR, debemos de tener un inductor y un resistor. Inductor de 1 Henry y un resistor de 100 ohms. Y aplicamos lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de todos los voltajes tiene que ser 0. Es decir, el voltaje de 50 volts tiene que estar repartido tanto en el resistor como en el inductor. Por eso colocamos que E es igual al voltaje del resistor más el voltaje del inductor. De aquí tenemos que sustituir el voltaje del resistor es corriente por resistencia, la ley de Ohm, mientras que el voltaje del inductor se calcula como la inductancia
por la diferencial de corriente respecto al tiempo. Ordenamos, colocamos primero la diferencial, después la de Ohm y estamos igualando a lo que es la fuente. Y sustituimos. L tiene valor de 1 Henry. Colocamos acá el 1. El resistor es de 100, mientras que el voltaje es de 50. Y tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Por lo tanto, lo resolvemos con nuestros 5 pasos. Primer paso, tenemos que identificar tanto a P como a F. P de T es 100, F de T es 50. Segundo paso es calcular la integral de P de X diferencial de X. En este caso sería P de T y es 50. Entonces, tenemos la integral de 50 de T. La integral es igual a 100T. El siguiente paso es calcular el factor integrante mu, que es igual a E elevado a la integral P de X diferencial de X. En este caso es E elevado a la 100T. Después calculamos la integral mu de x por f de x. En este caso sería mu de t por f de t. Mu e a la 100t. F de t es 50. El 50 es una constante, puede salir. Y la integral de e a la 100t es igual a 1 sobre 100 por e a la 100t. 50 sobre 100 se puede escribir como 1 medio de e a la 100t. Y escribimos la solución. Mu de x por y es igual a la integral de mu de x por f de x, diferencial de x más la constante de integración. Mu de x, en este caso es mu de t, es igual a e a la 100t, que multiplica y, en este caso estamos calculando la corriente, que sería I. Es igual a la integral, que nos quedó como 1 medio de e a la 100t, más la constante de integración. Y podemos despejar y e a la 100t, como está multiplicando, pasa dividiendo. Al dividir se va a eliminar, quedando 1 medio más c. Como aquí pasa dividiendo, puede subir arriba en el numerador con signo contrario, c por e a la menos 100t. Y aplicamos las condiciones iniciales. Y de 0 es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que en el tiempo 0 la corriente es 0. Sustituimos la corriente 0, el tiempo es 0. 0 por 100 me da 0 y a la 0 da 1. Por lo tanto nos queda que 0 es igual a 1 medio más c. Y de aquí despejamos. C es igual a menos 1 medio. Y sustituimos. En lugar de colocarse, ya colocamos su valor, que es menos 1 medio. Y esta es la ecuación de la corriente. Inciso B. Determine la corriente en t igual a 0.005 segundos. Entonces, voy a calcular la corriente y tengo que el tiempo es de 0.005 segundos. Sustituimos en la ecuación que encontramos 1 medio menos 1 medio por e a la menos 100 que multiplica 0.005. Si nosotros realizamos la multiplicación, nos queda como la exponencial elevado a la menos 0.5. Y al resolver esta operación, vamos a llegar que la corriente en tiempo igual a 0.005 segundos es igual a 0.1967 amperes o lo que es lo mismo 196.7 miliamperes. Y el problema está resuelto. Siguiente problema. Se aplica una fuerza electromotriz de 50 volts a un circuito en serie RC, en el que la resistencia es de 500 ohms y la capacitancia es de 10 a la menos 4 faradios. Determine la carga Q de T del capacitor si la carga inicial es 0 y encuentre la corriente I de T. Para ello vamos a realizar un bosquejo. Vamos a colocar los elementos del circuito. Una fuerza electromotriz, mi fuente de voltaje, que es de 50 volts. Y es un circuito RC, R resistor, cuyo valor es de 500 ohms. Y C capacitor, cuyo valor es 10 a la menos 4 faradios. O también puede ser escrito como 100 microfaradios.
vamos a aplicar lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, en donde el voltaje suministrado se reparte en la resistencia y en el capacitor. E es igual a la caída de tensión del resistor más la caída de tensión del capacitor. Y aplicamos cómo se calcula dichos valores. Para el resistor es la ley de Ohm I por R, mientras que para el capacitor es 1 sobre la capacitancia por la carga. De aquí tenemos que recordar que la corriente es lo mismo que la diferencial de carga respecto al tiempo. Por lo tanto, lo sustituimos. Y es la diferencial de carga respecto al tiempo. Y en este caso, en la capacitancia, cambie solamente el símbolo. En lugar de manejar Q mayúscula, la voy a manejar Q minúscula. Representa carga. Y ahora escribimos de la siguiente forma. Primero, la diferencial R por la diferencial de carga respecto al tiempo, más 1 sobre C, que multiplica a la carga. Y va a ser igual a la fuente de voltaje. De aquí sustituimos los valores. Tenemos que la resistencia es de 500 ohms. El capacitor tiene una capacitancia de 10 a la menos 4 faradios y la fuente de voltaje suministrada es de 50 volts. De aquí tenemos que despejar. Tengo que despejar el 500. Por lo tanto, voy a dividir a la ecuación diferencial entre 500. Entonces, 500 entre 500 se va a eliminar. 10 a la menos 4 es lo mismo que 10 a la 4, si es que lo subimos al numerador. 10 a la 4 es 10.000. Entre 500 nos da 20, que multiplica la carga. Y va a ser igual. Y 50 entre 500 nos da un décimo. Y se observa que es una ecuación diferencial lineal. Y tenemos que resolverla. Tenemos que identificar a P de T y a F de T. P de T sería 20 y F de T sería un décimo. El segundo paso es calcular la integral de P de T, que sería la integral de 20, y obtenemos 20T. Posteriormente voy a calcular un factor integrante mu, que es igual a E elevado a la integral de P de T, diferencial de T. Entonces sería mu es igual a E y el resultado de la integral fue 20T. Después vamos a calcular la integral de mu de T por F de T, que en este caso mu es E a la 20T, mientras que F de T nos quedó un décimo. Un décimo es una constante, por lo tanto puede salir de la integral. Y la integral de E a la 20T diferencial de T es lo mismo que un veintiavo de E a la 20T. Y si multiplicamos un décimo por un veintiavo, obtenemos 1 sobre 200 E a la 20T. Y escribimos la solución. Mu de x por y es igual a mu de x por f de x diferencial de x más la constante de integración. Entonces, en este caso es mu de t, e a la 20t. ¿Qué multiplica y? En este caso estamos calculando la carga. Q es igual, el resultado de la integral fue de 1 sobre 200 por e a la 20t más la constante de integración. Y la exponencial, como está multiplicando, pasa dividiendo. Al dividir con esta exponencial se elimina, quedando 1 sobre 200. Y también divide a lo que es la constante de integración. Nos queda c sobre e a la 20t. Y esa exponencial puede subir al numerador con exponente contrario, c por e a la menos 20t. Y sustituimos las condiciones iniciales, que la carga inicial es de 0. Entonces, carga 0, tiempo 0. Y resolvemos. 0 por 20 nos da 0, e a la 0. Y e a la 0 nos da 1. Y 1 por c sigue siendo c. Y despejamos 1 sobre 200.
como está sumando, pasa restando. La constante es igual a menos 1 sobre 200. Y sustituimos, en lugar de colocarse, ya le damos su valor, que es menos 1 sobre 200. Esta es la ecuación que modela la carga a través de un tiempo t. El inciso B me pide calcular la corriente I de t. Recordamos que la corriente es lo mismo que la diferencial de carga respecto al tiempo. Significa que como ya tengo carga, la debo de derivar. Derivada respecto al tiempo de la carga. La derivada de una constante es 0, se va a eliminar. Menos 1 sobre 200. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, e a la menos 20t. Derivada de menos 20t nos da menos 20. Menos por menos más. 20 entre 200 nos da un décimo. Por lo tanto, la corriente del circuito es un décimo por e a la menos 20t. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Y con esto damos por finalizado la unidad número 1 llamada ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, donde vimos teoría, donde vimos métodos para solucionar una ecuación diferencial de primer orden y algunas aplicaciones.